Entonces, ya pasamos de acá, un pequeño temario, que es lo que vamos a repasar hoy día. Algunas nociones básicas del PGT que ya lo dijo nuestra colega Grace. PGT en cáncer de mama y unos casitos clínicos. Ya. Bueno, ya es repetir básicamente lo mismo que ya nos dijo, que el PGT es una técnica en la cual integra dos modalidades, la modalidad de PET y CT. Con PET vemos básicamente lo que es el metabolismo y con el CT la parte morfológica. Ya, ahí tenemos. Bueno, este gráfico es básicamente para mostrarles que no solo hay un radiotrazador para lo que es cáncer de mama, ¿no? En el mundo, muchos de estos son los que se están investigando y que pronto saldrán su aprobación por la FDA para su uso en humanos, pues, ¿no? Uno que beneficiaría bastante a estos pacientes sería el flúor 18 marcado con estrógeno, ¿no? Que ya no necesitaríamos tanto de la inmunistoquímica, sino más que este marcador para evidenciar si ese tumor de cáncer de mama es estrógeno positivo o no, ¿no? Y así como muchos otros, inclusive con tratamiento, ¿no? Zirconio 89 con trastuzumab, igual. O sea, hay mucha información que se está recopilando y que en los próximos años esperemos ver esto. Ya. Entonces, igual, hay que recordar esto para las siguientes imágenes. Un patrón de metabolismo fisiológico casi normal, por no decirlo, y el patológico, ¿no? Normal, cerebro así, corazón puede como no estar así, riñones y vejiga igual. Entonces, todo lo que está por fuera de esto es normal y ya luego lo chequeamos en los cortes axiales. Ya. Pero nosotros para cáncer de mama debemos tener en cuenta que el radiofármaco con el cual nosotros trabajamos, que es un análogo de glucosa, se va de la mano con la inmunistoquímica, con el grado histológico y con varias características inmunológicas e inmunistoquímicas de los tumores. Es decir, que a mayor grado de indiferenciación, a mayor grado de agresividad, va a presentar un mayor incremento en el metabolismo, va a tener mayor metabolismo incrementado, ¿no? Entonces, y nosotros eso lo correlacionamos en el estudio lo cuantificamos a través del SUB, ¿no? Que es el valor estándar de captación. Entonces, en este cuadro vamos a ver cómo los subtipos histológicos de cáncer de mama, el cáncer ductal invasivo, inclusive los grados por grados histológicos, grados nucleares, e inclusive los tipos moleculares, cuál va a ser su comportamiento en el SUB, ¿no? Lo cual es importante, porque hay tumores de mama que son de bajo grado, los cuales no van a tener un SUB muy elevado, es decir, no van a contrastar muy bien con el tejido adyacente. Entonces, aquí vemos que en los cánceres ductales invasivos, un SUB promedio más o menos de 6.3, el grado histológico 3, que es digamos como que el más agresivo, 8.1, en grado nuclear 3, 5.4. Es un tipo molecular, los triple negativos, es decir, los que son estrógeno negativo, estágenos negativo y los ER2 negativos tienen su SUB bien incrementado. ¿Por qué? Porque este tipo es más agresivo, ¿no? Y acá se correlaciona en base a es al Ki67, ¿no? O sea, el nivel índice de proliferación celular, el índice mitótico. Entonces ya vemos que el PET no solo nos ayuda a ver dónde están las lesiones, sino también de tal manera pronosticar en base al tipo de captación, al grado de captación que tengamos. Igual, este es otro gráfico en base al tamaño. El tamaño también es muy importante porque, como recordemos, que toda técnica tiene sus límites de resolución, ¿no? En el PET, por encima de 7 milímetros podemos ver la actividad metabólica, ¿no? Por debajo, si la lesión no es muy agresiva, puede representar metabolismo como no, y así como el número de mitosis, ¿no? Lo que estaba representado con el Ki67. Vemos una correlación casi lineal, es decir, casi directamente proporcional. Ya. Y acá, para recordar los subtipos moleculares que hay de cáncer de mama, ¿no? Lo luminal A, el luminal B, el basal, que es el triple negativo, y los ER2 positivos, ¿no? Cada uno con ciertas características
vamos a ver que los luminal A son generalmente los de bajo grado histológico, o sea, no va a tener una buena representación, no va a tener un sub tan alto como los luminal B, que es un tipo más agresivo, pero de todos, el basal o el triple negativo es el que tiene el sub más alto, ¿no? Y son los más agresivos. Ya. Y hay artículos, por ejemplo, que salen en la JCO en junio del 2016, en los cuales hacen la utilización del PET-CT para sospecha de recurrencia de cáncer de mama, ¿no? Esto fue un estudio prospectivo en la cual comparó el PET con la tomografía con contraste e inclusive la gamografía ósea, en los cuales se vio que el PET es bastante preciso, mucho más que las técnicas que ya vimos, para detectar pacientitos que tienen recurrencia y que los cuales tuvieron cáncer de mama, ¿no? Y en estos gráficos los vamos a ver. Entonces, en este gráfico vemos claramente cómo mientras más se acerca hacia el 1, es una curva, el área bajo la curva. Entonces, como vemos que como el PET, ya sea el amarillito es el PET tardío y el PET inicial es el de 1 hora, ¿no? Pero básicamente entre el inicial y el tardío no hay diferencia significativa. Pero con la tomografía, que es el plomo, vamos a ver cómo hay una gran diferencia, ¿no? De 0,84 de la tomografía contra 0,99 del PET para detectar recurrencia distal. Incluso la tomografía con la gamografía ósea, con las justas llegan a 0,86 y el PET está en 0,99, ¿no? Entonces eso nos ve que el PET es muchísimo mejor para ver recurrencia a distancia. Igual, para ver recurrencia ósea, lo cual la gamografía nos tendría que estar arriba porque evalúa básicamente lo que es solo huesos. Pero vemos igual que el PET con FDG igual está en 0,99, está casi en el 1. Entonces, igual, inclusive la tomografía con contraste llega a 0,82, la tomografía más la gamografía ósea 0,89, la gamografía ósea en 0,86. Bueno, eso se puede explicar porque ciertas limitaciones de cada técnica, ¿no? Por ejemplo, la gamografía ósea tiene una alta sensibilidad con una muy baja especificidad, y la tomografía tiene una alta especificidad con baja sensibilidad. Pero si unimos la gamografía ósea con la tomografía, obtenemos altos valores de sensibilidad y especificidad, pero aún así con esas dos técnicas no alcanzan al grado de precisión que tiene el PET. Para recurrencia local, aquí obviamente no entra la gamografía, solo entra la tomografía con el PET, igual 0,88 versus 0,59, ¿no? Y todo esto, ¿por qué? Porque como vamos a ver en algunos casos, los cambios metabólicos no los puede evidenciar la tomografía. Ya, entonces acá vamos a repasar básicamente cuáles son las indicaciones de la NCCN, la guía que utilizan varios oncólogos. Está en su versión 2 del 2016. Por ejemplo, el cáncer invasivo de mama, en lo que es iniciar el tratamiento, iniciar el estadiaje o para ver dónde más hay, utilizamos lo que es el PET-CT, está como categoría 2B, inclusive la gamografía ósea y un PET-CT con fluoruro de sodio, ¿no? Que es otro radiofármaco. O puede ser el fluoruro de sodio o la gamografía ósea, pero con algunas limitaciones. Todo lo que sale en la guía NCCN es categoría 2A para arriba, salvo que diga, así como en este caso, categoría 2B, es que necesita un poquito más de, digamos, de sustento, ¿no? Pero si ya comienza a aparecer acá, es porque en pocos años eso va a cambiar. Entonces vamos a ver acá que los estudios de PET se pueden realizar al mismo tiempo que una tomografía, y no está indicado en el estadiaje para los estadios 1, 2 o 3 de operables de cáncer de mama, ¿no? Básicamente son en los cánceres localmente avanzados, ¿no? Pero si en estos casos, en estadio 1, 2 o 3, podemos usar el PET siempre y cuando tengamos alguna tomografía donde dice otros estudios de imágenes sean sospechosos o el clínico tenga dudas de que puede haber enfermedad a distancia, ¿no? Es decir, en huesos, en cerebro o en algún otro órgano, ¿no? Acá, el PET también ayuda a identificar los ganglios no sospechados y metástasis a distancias en cáncer de mama localmente avanzado, ¿no?
lo que ya les decía, ¿no? Igual, siempre el PET ayuda cuando la tomografía, la resonancia no define bien algún tipo de lesión o lo da como sospechoso, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Si en el PET se ve claramente una metástasis ósea, uno puede evitarse hacer una gamografía ósea o un PET-CT con fluoruro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que el PET-CT obviamente tiene su salida bajo la curva cercana a una superior a estos otros estudios. Igual, bueno, acá esto es para ver cuando hizo el tratamiento loco regional. Si vemos que después de que le dan el ganglio centinela y ven que está positivo y hayan más de 4 ganglios, es importante de que le hagan un PET. ¿Por qué? Porque puede ser que haya ya enfermedad a distancia, ¿no? Estaríamos hablando de un cáncer de mama localmente avanzado. Igual, para los casos preoperatorios a terapia sistémica, igualmente el PET-CT, ¿no? En la gran mayoría de estos casos todo está indicado. Cáncer invasivo, cuando hay sospecha de recurrencia o estadio 4. Ahí está, lo principal es en ese escenario. Y inclusive las guías hablan de unas guías de monitorización, ¿no? Y acá lo ponen el PET-CT como previo a alguna terapia. Si uno quiere iniciar, puede ser opcional. Aún la evidencia para evaluar quimioterapia o terapia endocrina todavía no es conocida. Recién se están haciendo estudios acerca a esos puntos. Y para el restadiaje, ¿no? Para ver si es que la enfermedad está progresado, también es opcional, ¿no? Eso es importante ver si uno hace un PET antes del tratamiento, lo debería hacer después para ver cómo va cambiando, cómo está, porque si hacemos solo tomografía, los cambios morfológicos no nos van a reflejar el estado de la enfermedad, ¿no? Ya, y aquí en estos casos lo vamos a ver. Ya, por ejemplo, esta es una paciente de 41 años que le diagnosticaron cáncer de mama bilateral en 2008. Le hicieron quimioterapia neoadyuvante, le hicieron mastectomía, tenía compromiso ganglionar y era un grado 2, es decir que según nuestros gráficos anteriores esperamos que capte regular, ¿no? Ahí están las captaciones en regular intensidad. Luego le dan terapia hormonal. En octubre de 2010 presenta recurrencia en ovarios, peritoneo, o sea, tenía ya enfermedad a distancia. Pero ¿qué pasa? Que en una ecografía mamaria izquierda, ya en los controles posteriores, solo ven una lesión post tratamiento. Esta que está acá. Recuerden que era cáncer de mama bilateral. Y en la tomografía estaba negativo para recurrencias, es decir, que la tomografía no evidenciaba nada. Entonces, como vemos acá en la imagen del PET, rápidamente podemos darnos cuenta de dónde hay lesiones. Como les dije, todo lo que estaba fuera del cerebro, vejiga, riñones. Entonces, a nivel de la línea axial, pelvis y acá en el tórax. Entonces, pasamos a ver los cortes axiales, vemos cómo es una tomografía casi aparentemente normal. Acá hay solo cambios fibróticos informados por la tomografía, inclusive por la ecografía, que la ecografía tiene mayor sensibilidad por ser tejido de parte blanda, y no vemos nada más. Pero si le colocamos el metabolismo, vamos a ver cómo hay hipermetabolismo a nivel de esa lesión que parecía post tratamiento según la ecografía, y que según la tomografía decía que no había nada, ¿no? Inclusive en el hueso, que no había ningún cambio de tipo osteoblástico, osteolítico. Igual acá, esta es una tomografía que parece normal, pero si le ponemos el metabolismo, vemos claramente una lesión hipermetabólica en el hígado. Entonces, como vemos, el PET nos está ayudando a ver la enfermedad que no se ve con la tomografía. Y es por eso que los estudios de PET-CT son mucho más precisos y específicos. Igual, acá en la columna uno no ve ningún tipo de lesión lítica ni blástica. Lítica sería negrito y blástico sería blanco, ¿no? Uno no ve nada, pero desde el punto de vista metabólico ya vemos una lesión claramente definida y una que está comenzando, es decir, que recién está comenzándose a formar, ¿no? Entonces, por eso es que es la ventaja del PET entre las técnicas de tomografía, resonancia, que son técnicas que evalúan la morfología. Este es otro caso
paciente de 66 años, cáncer de mama en el lado izquierdo, estadio clínico 2B, miren, solo 2B, las guías decían de 3A para arriba. Le hicieron, fue un cáncer ductal infiltrante G3, es decir, agresivo. Su gamografía ósea decía que estaba positivo para secundarismo, pero el clínico no creyó eso, le hicieron una resonancia para ver si esa gamografía decía la verdad, y en la resonancia decía que no había nada. Le hicimos el PET, rápidamente podemos ver que hay algo en la axila o en el tórax del lado izquierdo y algo que aparece acá en el hígado. Entonces vamos rápidamente a los cortes axiales y nos llama la atención esta imagen y esperemos que esa sea la que tiene metabolismo. Sí, pues esa era, ¿no? Después, igual, y aquí llama algo la atención, ¿no? En lo que era en el hígado, lo que ni la tomografía pudo evidenciar en los estudios que le hicieron previamente. Obviamente sí encontró lo que ya la tomografía decía, que había compromiso a nivel axilar. Le dieron quimioterapia y hasta noviembre, y vino su PET para diciembre del 2003, y ya vamos a ver cómo rápidamente vemos si no hay ningún punto o foco hipermetabólico o área que nos haga sospechar de algo. Entonces vamos a los cortes axiales a la misma altura donde estaba y solo vemos que como que queda algo, ¿no? Y vemos que no tiene metabolismo, entonces quiere decir que está respondiendo bien a la quimioterapia que le han dado, ¿no? Vemos acá que en el anterior, o sea en el PET previo, tenía esa lesión 2.2 centímetros y su metabolismo era de 14 en el PCT inicial, pero ahora ya en el de control después de la quimioterapia, como bajó a 1, técnicamente un estudio negativo, ¿no? Igual acá, para esto era para ver los otros cortes, que esto que era lo que quedaba de la lesión y lo que ya no hay nada o se resolvió a nivel del hígado, ¿no? Igual, ahí están los valores, los cuales eran antes y después del PET. Bueno, ya en enero de 2014 le hicieron cirugía, le encontraron todavía ganglios comprometidos, 2 de 13, recuerde que quedaba algo residual, y le dieron radioterapia hasta abril 2014. Vino en enero de 2015 y ya pues no tenía ya senos ni ganglios y ya no quedaba absolutamente nada a nivel de la axila, ¿no? Ahora, este es otro caso, mujer de 47 años con un cáncer ductal infiltrante, ganglios claramente o sea, bastante positivos, 10 de 24, y le dan radioterapia y terapia hormonal. Ya en mayo del 2012 comienza a elevarse su marcador tumoral, 53.8. Le realizan tomografía negativa y la gamografía era no concluyente. Había algo como que no había. Entonces le hicimos el PET y vemos claramente un área a nivel del esternón que capta. Entonces eso vamos a verlo acá y vamos a ver cómo hay un área acá que como que más esclerótica, que parece, ¿no? De repente eso era lo que vio la gamografía. Y vemos que claramente tiene marcado hipermetabolismo. Recuérdense de esta imagen como todo el metabolismo, toda la lesión compromete lo que es el manubrio y el cuerpo esternal. Entonces, esto lo vemos en otros cortes y era una lesión lítica. Si ven acá, esto está más oscuro que esto de acá. Entonces era una lesión lítica. Las lesiones líticas en el PET brillan mucho más que una lesión blástica. Entonces, luego de eso le realizan biopsia, pero aún así le encuentran negativa la biopsia. Bueno, en junio de 2014 evidencian que hay una lesión renal ahí que el PET no la ve y en los controles posteriores nunca más la vuelven a mencionar. O sea, esa tomografía que no sé, en el PET ni en el seguimiento se evidenció este reporte en ese año. Entonces vamos a ver cómo ya el metabolismo a nivel external ya cambió después de un tiempo. Ya no había actividad en el manubrio external, pero sí aún en el cuerpo, ¿no? Y ven cómo esto ya se comenzó a poner más esclerótico. Entonces ya también disminuyó. Esa era la parte lítica que veían, todo negro, ahora ya está más blanco, cambios escleróticos después del tratamiento que le estaban dando. Y ahí se muestran los cambios en la actividad metabólica y en el volumen tumoral, ¿no? Cómo va cambiando en el tiempo.
Bueno, después de eso continuó con quimioterapia oral hasta noviembre de 2014. En febrero se le hizo otro PET. Los marcadores tumorales aún seguían elevados, pero las tomografías estaban negativas. Y vemos cómo esta imagen de acá del esternón, si uno lo recuerda la anterior, vamos a recordar rápidamente. ¿Ve? No hay nada en el manubrio, o hay algo que se insinúa. Y en la de febrero ya hay algo ya más grosero, más evidente, mejor dicho, ¿no? Entonces vemos acá igual en el metabolismo y vemos pues que ya hay algo en el manubrio que no estaba. Entonces, igual, ahí se informa como que hay nuevos focos a nivel del manubrio, lo que no estaba en el PET anterior, ¿no? Entonces, eso es lo que evidenció el PET, cómo ayudó a encontrar este nuevo foco hipermetabólico en una paciente que tiene sospecha de recurrencia, su marcador está elevándose y los otros estudios no encuentran el foco de elevación de ese marcador, ¿no? Y acá vemos cómo eran las captaciones, ¿no? Ya que es una reconstrucción. En junio de 2014, solo a nivel del manubrio. En febrero de 2014, al manubrio y a nivel, perdón, este cuerpo y a nivel del manubrio, ¿no? Y de aquí hasta acá se comenzó a elevar los marcadores, inclusive con quimioterapia, vía tomografía, todo estaba negativo, ¿no? Entonces, ese es el beneficio o la bondad del PET con FDG, ¿no? Que se puede dar a estas pacientes que tienen una enfermedad bien complicada, ¿no? y de larga duración, ¿no? Eso es todo y gracias. ¿Alguna pregunta? En relación a lo que está haciendo de mama, el valor predictivo negativo del estudio. Ya. Que, en otras palabras, si con un estudio tenemos negativo, ¿qué tanto nos puede dar certificar que hay ausencia de enfermedad en la paciente? Ya, a ver, si un estudio es negativo, tenemos que ver... Si un estudio es negativo, tenemos que ver en qué tipo de escenario primero. Si es digamos que un estadiaje y no vemos compromiso axilar, no quiere decir que no haya nada. Como les dije al inicio, eso tiene sus límites de resolución, que son 7 milímetros para abajo. Entonces, si la paciente viene para estadiaje, le hago un estudio PET, no encuentro enfermedad axilar y en ningún otro lado, no excluye, digamos, a que le haga un ganglio centinela. ¿Ya? O sea, para axila, en un estadiaje, no es muy bueno. ¿Ya? Pero, digamos, en otro escenario, sospecha de recurrencia, igual, hay que también tener otro factor importante, que hay que ver qué es el grado histológico y grado de agresividad, ¿no? Mientras más agresivo sea y mi estudio es negativo, es muy probablemente de que esa elevación de marcador sea por alguna otra causa, ¿no? Un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, alguno de esos de ahí, ¿no? Eso sí. Otra cosa, el PET con FDG no es muy bueno para ver lesiones metastásicas a nivel del cerebro, ¿no? Ahí sí la resonancia le gana, de lejos. Entonces, para ver lesiones cerebrales, de cáncer de mama específicamente o de cualquier otro, metástasis, no tumores primarios, es mejor la resonancia que el PET. Bueno, eso es básicamente, ¿no? O sea, el valor predictivo negativo, si es negativo el estudio, es alto cuando el grado histológico es mayor o de mayor agresividad, ¿no? Ahí sí el PET ayuda bastante, ¿no? Eso sí. Y bueno, y también muy aparte para decir lo del cerebro, que nosotros también estamos haciendo fusión de resonancia con el PET, es decir que podemos ayudar un poco más cuando hay estos tipos de lesiones, pero eso es básicamente para tumores primarios, no es para cáncer de mama, pero bueno, esa es la respuesta, amigo. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Algo más? Ya, no.